La fórmula de los millonarios para multiplicar su tiempo y su dinero. Durante décadas, la idea de la riqueza ha estado distorsionada por mensajes simplistas, desde las promesas de «hazte rico rápido» hasta las narrativas que presentan a los millonarios como seres inalcanzables, casi míticos. Pero la verdad es menos espectacular y mucho más poderosa. Quienes han construido verdadera riqueza no lo han hecho a base de suerte ni por estar en el lugar correcto en el momento preciso, sino aplicando una fórmula que transforma su manera de usar dos recursos, el tiempo y el dinero. La mayoría de las personas pasa la vida atrapada en una lógica lineal. Trabajan para ganar, ahorran para sobrevivir y gastan para sentirse bien. En este modelo, el tiempo se convierte en una moneda de cambio. Se intercambia cada hora por un ingreso, y ese ingreso, por lo general, tiene un techo. Es decir, aunque se aumenten las horas de trabajo, el crecimiento financiero no siempre lo acompaña. Más esfuerzo no garantiza más riqueza. De hecho, en muchos casos, solo garantiza más agotamiento. Mientras tanto, una minoría silenciosa, los verdaderos constructores de riqueza, han encontrado una ruta diferente. Su enfoque no se basa en sumar esfuerzos, sino en multiplicarlos. No dependen de su presencia constante para generar ingresos. No intentan ahorrar tiempo, lo transforman en estructuras que lo multiplican. No cuidan cada centavo como si fuera el último. Hacen que cada dólar se convierta en una herramienta de crecimiento. Y, sobre todo, no dependen solo de sí mismos. El problema de intercambiar tiempo por dinero. El sistema educativo tradicional, que aún en el siglo XXI prepara a la mayoría para ser empleados, no para construir riqueza, enseña que el éxito económico proviene del esfuerzo y la constancia. Se nos dice, trabaja duro, estudia mucho, consigue un buen empleo y ahorra. Pero los datos muestran que esa fórmula ya no garantiza estabilidad financiera, mucho menos libertad. La verdadera diferencia, multiplicar, no acumular. No se trata de ganar mucho dinero. Muchas personas que ganan bien siguen atrapadas en ciclos de estrés financiero. Lo que diferencia a quienes multiplican su riqueza es la forma en que usan el dinero y el tiempo una vez lo tienen en sus manos. Este libro no nace de teorías sin sustento. La fórmula que aquí se presenta está respaldada por los principios que han aplicado empresarios, inversionistas, creadores y estrategas a lo largo de la historia reciente. Desde los mecanismos de capitalización de Warren Buffett, quien hoy posee una fortuna que no depende de su presencia, hasta los modelos de negocios de empresarios digitales que han creado ingresos automatizados con productos que venden mientras duermen. Pero más allá de nombres o casos individuales, esta fórmula se basa en tres pilares que cualquier persona puede aplicar, sin importar su punto de partida. No requiere herencias, ni acceso exclusivo a oportunidades, ni conocimientos universitarios avanzados. Requiere una mentalidad diferente y una ejecución disciplinada. Los tres pilares son automatización inteligente del tiempo, liberar horas para dedicarlas a lo que realmente crea valor, multiplicación del dinero. Usar el dinero como una herramienta de expansión, no de acumulación. Apalancamiento de recursos. No depender solo del esfuerzo propio, sino de sistemas, personas e infraestructuras ya existentes. Capítulo 1. Rompe el mito del esfuerzo lineal. Desde pequeños se nos ha dicho que si trabajamos duro, tarde o temprano todo saldrá bien. Esa frase ha pasado de generación en generación como una promesa silenciosa, como si el simple hecho de esforzarse garantizara resultados positivos. Sin embargo, cuando se observa lo que ocurre en la vida real, esa creencia empieza a tambalear.
Existen millones de personas que se levantan todos los días antes del amanecer, cumplen largas jornadas laborales, cumplen con sus deberes y aún así no logran salir del mismo lugar. Muchos incluso están endeudados, viven con lo justo o se sienten atrapados en un ciclo que se repite cada mes. Cobrar, pagar, sobrevivir y volver a empezar. Esto no ocurre por falta de voluntad ni de energía, sino porque el modelo en el que están funcionando está basado en una idea equivocada. Pensar que el éxito financiero depende solo del esfuerzo constante. Ese modelo tiene un nombre más simple de lo que parece. Es la forma de trabajar en la que se intercambia tiempo por dinero de manera directa. Se trabaja una cantidad de horas, se recibe una cantidad de dinero, y si se quiere ganar más, se trabaja más. Así funcionan muchos empleos. El problema es que esta forma de generar ingresos tiene un límite muy claro, aunque muchas veces no se vea a simple vista. El límite está en el tiempo, porque solo hay 24 horas al día, y no todas pueden usarse para producir. También hay un límite físico, porque el cuerpo no está diseñado para estar activo de forma intensa, sin descanso. Y hay un límite mental, porque la atención, la concentración y la capacidad de tomar decisiones se reducen cuando se está bajo presión o agotamiento. En pocas palabras, por más voluntad que se tenga, llega un momento en el que ya no se puede trabajar más, y eso significa que tampoco se puede ganar más dentro de ese sistema. Pero el problema no es solo de tiempo. También hay una trampa silenciosa en esa lógica. En la mayoría de los casos, el ingreso no crece en proporción al esfuerzo. Hay personas que trabajan el doble que otras, pero ganan menos. Esto pasa porque el valor del trabajo no siempre depende de las horas invertidas, sino del tipo de actividad que se realiza, del entorno en el que se está y de si el trabajo genera un resultado que otras personas consideran valioso. Por eso, alguien puede pasar 12 horas atendiendo una tienda y ganar menos que alguien que pasa 2 horas gestionando una venta digital. El primero trabaja más en términos de tiempo y esfuerzo físico, pero el segundo genera más resultados con menos desgaste, porque está aplicando un modelo diferente. Esto no significa que uno sea mejor persona que el otro, ni que uno merezca más. Significa que hay formas de usar el tiempo que producen más valor y otras que solo lo desgastan. Lo que han descubierto las personas que logran multiplicar sus ingresos sin agotarse es que no se trata de hacer más, sino de construir una forma distinta de usar el tiempo. Lo contrario al esfuerzo lineal es lo que se conoce como esfuerzo multiplicador, que no requiere usar más horas, sino encontrar mecanismos que hagan que el resultado sea mucho mayor con un trabajo más inteligente. Esto se logra cuando una acción genera beneficios durante más tiempo, cuando un sistema sigue funcionando sin que uno esté presente o cuando el dinero sigue entrando, incluso si uno decide parar por un momento. Muchos de quienes han logrado construir estabilidad financiera no se han hecho ricos trabajando más, sino cambiando la forma en que usan su tiempo. Ellos no buscan tener más control sobre cada tarea, sino más control sobre el resultado total. No intentan hacerlo todo por sí mismos, sino que se apoyan en otras personas, en herramientas, en automatizaciones y en sistemas que les permiten liberar tiempo sin perder ingresos. De esta forma, cada hora que no usan en tareas repetitivas, la usan en actividades que sí tienen un impacto real. Pensar en nuevas ideas, buscar oportunidades, construir relaciones estratégicas o aprender algo que les permite escalar lo que ya tienen. En lugar de trabajar más para tener un poco más de dinero, construyen estructuras que, una vez puestas en marcha, siguen funcionando incluso sin su intervención directa. Eso no es suerte ni privilegio. Es una forma diferente de ver el trabajo y el valor.
Es entender que el dinero no se multiplica con más cansancio, sino con más inteligencia en el uso del tiempo. Por eso, cuando alguien dice, trabaja duro y todo se arreglará, está diciendo una parte de la verdad, pero no toda. Porque hay personas que trabajan duro durante 40 años y no logran salir del mismo lugar. Y hay otras que trabajan con enfoque y estrategia durante 5 años y logran una libertad que les permite elegir cómo y cuándo seguir. Romper con el mito del esfuerzo lineal no es abandonar el trabajo ni dejar de valorar el esfuerzo. Es salir del modelo que agota y no multiplica. Es cambiar la mentalidad de más horas igual a más ingreso por una más eficaz. Más inteligencia igual a más impacto. Y eso empieza con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Si la respuesta es que estás ocupando la mayor parte del día en actividades que te cansan pero no te permiten crecer, entonces no es cuestión de trabajar más, sino de rediseñar el uso de tu energía. El tiempo es el recurso más limitado que existe. Se puede perder dinero y recuperarlo. Se pueden perder objetos y volver a comprarlos. Pero cada hora que se pierde no regresa. Por eso, las personas que entienden esto no buscan llenar su agenda, sino liberarla para enfocarse en lo que realmente construye valor a largo plazo. Este capítulo no invita a dejar el trabajo, sino a dejar la idea de que más esfuerzo siempre es mejor. Hay un momento en que trabajar más no mejora la vida, solo la vuelve más pesada, y ese momento llega antes de lo que se piensa. Si el modelo en el que se vive solo funciona mientras uno se mantiene activo, entonces ese modelo tiene fecha de vencimiento. Pero si se empieza a construir un sistema que funcione incluso sin la presencia constante, entonces ese sistema puede multiplicar no solo el ingreso, sino también la calidad de vida, el tiempo disponible y la posibilidad de elegir. Esa es la diferencia entre sobrevivir y construir libertad. Esa es la diferencia entre trabajar para el dinero o hacer que el dinero trabaje mientras uno vive. Capítulo 2. El error de cambiar tiempo por dinero. Durante mucho tiempo se ha creído que cambiar tiempo por dinero es la forma más directa y segura de generar ingresos. De hecho, la mayoría de las personas vive bajo ese modelo sin siquiera cuestionarlo. Se establece una jornada laboral, se cumplen unas horas, y al final del mes se recibe un pago. Es un acuerdo que parece justo, se da tiempo, se recibe dinero. Sin embargo, este acuerdo tiene una falla que muchas veces no se nota hasta que es demasiado tarde. Cambiar tiempo por dinero parece lógico, pero es una estrategia limitada porque el tiempo es finito y una vez que se gasta, no se recupera. Cada día tiene un número fijo de horas y aunque se intente aprovecharlas al máximo, siempre habrá un tope. El problema más profundo es que quien basa su ingreso exclusivamente en su tiempo se vuelve esclavo de su presencia. Si no trabaja, no gana. Si se enferma, pierde ingresos. Si quiere descansar o desconectarse por un momento, el dinero deja de entrar. Esto no solo agota físicamente, sino que impide cualquier posibilidad de libertad real. Y lo más grave es que este modelo ha sido normalizado a tal punto que muchas personas ni siquiera lo ven como un problema. Lo ven como la única forma posible de sobrevivir, sin saber que existen alternativas que no requieren cambiar horas por billetes de forma directa. Al depender completamente del tiempo personal para generar dinero, se cae en una trampa silenciosa, porque el ingreso está atado a la cantidad de horas que se pueden trabajar, pero esas horas son limitadas y además están sujetas al cansancio, al estrés, a las responsabilidades familiares y a imprevistos que pueden ocurrir en cualquier momento. A diferencia del dinero, el tiempo no se puede almacenar.
No se puede guardar una hora para usarla después. Tampoco se puede multiplicar. Cada día tiene las mismas 24 horas para todos, sin importar el nivel de esfuerzo, la motivación o las intenciones. Por eso, usar el tiempo como única fuente de ingresos significa construir sobre un terreno que no se puede expandir. Esa es la base del error. Pensar que algo limitado puede sostener algo que queremos que crezca. Mientras se mantenga esa lógica, siempre habrá un techo invisible que impida avanzar más allá. Las personas que entienden esto no rechazan el trabajo, pero sí rechazan la idea de depender exclusivamente de su tiempo para generar riqueza. Ellos aprenden a crear mecanismos que separan el ingreso de la presencia constante, es decir, construyen sistemas que siguen produciendo incluso cuando no están frente a una tarea. Un ejemplo muy claro de este problema se ve en quienes tienen 2 o más trabajos al mismo tiempo para poder sobrevivir. Aunque ganan más que alguien con un solo empleo, lo hacen a costa de su salud, su tiempo personal y su tranquilidad. Viven atrapados en un ciclo donde todo depende de estar siempre activos. Y si por alguna razón no pueden cumplir con uno de esos trabajos, todo se derrumba. No hay respaldo, no hay descanso. Es una carrera que no da tregua. Por eso, lo que parece una solución temporal termina siendo una trampa a largo plazo. Y el problema no es solo económico, también es emocional. Vivir dependiendo del tiempo genera ansiedad, agotamiento y una sensación de que nunca se avanza lo suficiente. Por eso, muchas personas sienten que trabajan todo el día, pero nunca es suficiente. No porque no trabajen bien, sino porque están usando el recurso más escaso como su única fuente de ingreso. Los que logran construir una vida más libre no lo hacen porque trabajen menos, sino porque trabajan de forma diferente. Ellos entienden que el dinero no solo se gana trabajando, también se puede producir a través de sistemas, activos o estructuras que no dependen del tiempo directo. Eso no significa que sea fácil ni inmediato, significa que hay otra forma de ver el trabajo y el dinero. Por ejemplo, alguien que crea una fuente de ingreso que funciona en segundo plano, como una plataforma digital o una inversión que genera rendimientos, está separando su ingreso del tiempo activo. Incluso si al principio requiere esfuerzo, una vez que está en marcha, ya no necesita su presencia constante, y eso cambia por completo la dinámica. Ya no se trata de estar siempre disponible, sino de crear algo que funcione incluso cuando uno no está presente. Ese es el principio que permite salir del error de cambiar tiempo por dinero. No se trata de dejar de trabajar, sino de dejar de depender únicamente del trabajo manual o directo. Cuando se analiza el comportamiento de quienes han logrado construir riqueza estable, se nota un patrón común. Todos han encontrado formas de generar ingresos que no dependen exclusivamente de su presencia diaria. Algunos lo hacen a través de negocios propios, otros mediante inversiones, y otros utilizando herramientas tecnológicas que automatizan procesos. Pero en todos los casos hay una misma idea: dejar de vender tiempo y empezar a construir valor que trabaje por sí solo. Este cambio de mentalidad es fundamental, porque mientras se siga pensando que el ingreso solo puede venir del esfuerzo diario, nunca se dará el paso hacia la libertad financiera. Y no se trata de copiar modelos ajenos, sino de entender que hay formas más sostenibles y saludables de generar ingresos. Cada persona puede adaptar esta idea a su propia realidad. No todos tienen que crear un negocio digital o volverse inversionistas de inmediato, pero sí pueden empezar a construir alternativas que no dependan al 100% de su tiempo. Incluso en profesiones tradicionales es posible aplicar este cambio.
Un maestro, por ejemplo, puede escribir un libro o diseñar un curso que le genere ingresos sin necesidad de repetir la clase cada día. Un técnico puede crear una guía práctica que se venda por sí sola. Un cocinero puede desarrollar una línea de productos propios. La clave está en entender que el conocimiento, la experiencia y las habilidades pueden convertirse en recursos que generen valor sin estar atados a un horario. Cada persona tiene algo que puede convertir en una fuente de ingreso que funcione más allá de las horas disponibles. Pero para lograrlo, primero hay que romper con la idea de que el tiempo es la única moneda válida. El error de cambiar tiempo por dinero no es solo un problema económico, es una limitación mental. Es pensar que solo se puede recibir si se está dando algo en ese mismo instante. Pero la realidad es que el valor no siempre depende del momento. Hay acciones que, si se hacen bien, pueden seguir dando resultados durante años. El problema es que la mayoría no se detiene a construir ese tipo de acciones, porque está atrapada en la urgencia del ingreso inmediato. Y esa urgencia no permite ver otras posibilidades. Por eso, este capítulo invita a soltar la idea de que hay que estar siempre presentes para que el dinero llegue. Porque en la práctica, quienes han logrado salir de esa lógica han ganado algo más que dinero. Han ganado libertad para elegir qué hacer con su tiempo. Capítulo 3. ¿Qué es realmente multiplicar? Muchas personas escuchan la palabra multiplicar y piensan en algo matemático, como hacer que una cantidad crezca al duplicarse o triplicarse. Y aunque en el mundo del dinero eso también aplica, el verdadero significado de multiplicar va mucho más allá de sumar cantidades. Multiplicar, cuando se trata de tiempo y dinero, no es solo tener más, sino lograr que lo que ya se tiene genere resultados mucho mayores sin necesidad de aumentar el esfuerzo. Es decir, no se trata de trabajar más horas ni de gastar más energía, sino de usar lo que uno ya tiene de manera más estratégica para que el impacto se expanda por sí solo. Quien entiende esto empieza a ver las cosas desde otro ángulo. Ya no se pregunta, ¿cómo hago para ganar más trabajando más?, sino ¿cómo puedo lograr que lo que hago una vez produzca valor muchas veces? Esa es la base del pensamiento multiplicador. Dejar de pensar como alguien que intercambia recursos limitados y empezar a actuar como alguien que crea efectos duraderos. Multiplicar es hacer que una acción, una idea o una inversión siga dando frutos sin que uno tenga que estar repitiéndola una y otra vez. Para entender mejor qué significa esto, basta con mirar cómo funciona el día a día de la mayoría de las personas. Muchos viven haciendo tareas que se terminan en el momento en que dejan de hacerlas. Preparan un pedido, lo entregan y listo. Atienden a un cliente, lo resuelven y a otra cosa. Trabajan una jornada completa, reciben el pago y tienen que empezar de nuevo la próxima semana. Todo depende de repetir. Todo se vuelve temporal. No hay acumulación, no hay expansión. En cambio, cuando se trabaja con una mentalidad multiplicadora, se busca que cada esfuerzo deje una huella. Por ejemplo, si alguien escribe algo útil, graba un video, diseña una herramienta o crea una solución que otros pueden seguir usando, ese trabajo no se termina cuando uno deja de hacerlo. Se vuelve un recurso que sigue generando valor por sí solo. Eso es multiplicar. Hacer que algo siga funcionando, vendiéndose o ayudando, sin depender de repetirlo manualmente. Y esto no se logra por casualidad. Se logra cuando se empieza a construir con visión, con intención de permanencia y con estructura. El pensamiento multiplicador también aplica al dinero. Muchas personas piensan que para tener más dinero hay que ganar más. Pero no siempre es así. Hay quienes ganan mucho y lo pierden rápido, porque no lo usan de forma multiplicadora. Lo gastan,
lo almacenan sin propósito o lo dejan quieto, sin que genere ningún tipo de retorno. En cambio, quienes multiplican su dinero lo ponen en movimiento, pero no de cualquier forma. No se trata de gastarlo sin pensar, sino de usarlo como una herramienta que puede crear más valor. Por ejemplo, invertir en algo que, con el tiempo, genera ingresos adicionales, o en algo que mejora las capacidades personales y abre nuevas oportunidades. Multiplicar el dinero significa hacer que cada dólar que se tenga no se quede solo, sino que sirva para crear más. No se trata de acumular por miedo, ni de gastar por impulso, sino de hacer que el dinero trabaje, así como uno ha trabajado para conseguirlo. Y cuando eso se logra, la relación con el dinero cambia por completo. Ya no se vive dependiendo del próximo pago, sino construyendo nuevas fuentes que crecen incluso sin que uno esté pendiente todo el tiempo. Lo mismo ocurre con el tiempo. La mayoría de las personas trata el tiempo como algo que se gasta. Se levantan, hacen lo que tienen que hacer y al final del día sienten que no les alcanzó. Pero quienes piensan en multiplicar no solo se preguntan en qué gastan su tiempo, sino que están construyendo con él. Usan su tiempo no solo para cumplir tareas, sino para crear herramientas, sistemas o relaciones que puedan durar. Una conversación con alguien puede abrir una puerta futura. Un curso bien elegido puede cambiar una forma de trabajar. Una idea escrita puede convertirse en una fuente de ingresos a largo plazo. Nada de eso ocurre de inmediato, pero sí ocurre con la mentalidad correcta. Multiplicar el tiempo significa usarlo con la intención de que rinda mucho más en el futuro. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas que después harán que otras ocurran por sí solas. Multiplicar no es trabajar más ni ganar más a la fuerza. Es lograr que cada acción tenga consecuencias más grandes, que una sola decisión abra varias puertas, que un solo esfuerzo cree varios resultados. Quienes piensan así construyen a largo plazo. No viven para el próximo viernes de pago, ni para el próximo mes. Viven construyendo estructuras que les darán libertad el próximo año o dentro de 5. Porque entienden que el éxito real no viene de apurarse, sino de repetir menos y construir más. Este tipo de pensamiento es lo que separa a quienes siempre están corriendo detrás del dinero de quienes logran que el dinero llegue a ellos sin correr. Y lo más importante, multiplicar no es solo para grandes empresarios, personas famosas o quienes ya tienen mucho. Multiplicar es una forma de pensar que se puede aplicar en cualquier nivel. Alguien que tiene poco también puede multiplicar si decide usar lo que tiene de forma más eficiente. No se necesita tener miles de dólares para empezar. Se necesita empezar a pensar distinto, usar el tiempo de otra manera, hacer que cada decisión tenga un propósito más allá del momento. Construir algo que sirva más adelante, eso es multiplicar. Y quien lo entiende, aunque hoy tenga poco, mañana puede tener mucho más, porque ya no está trabajando solo para hoy, está sembrando estructuras que van a crecer con el tiempo. Así funciona la multiplicación, en silencio, pero con impacto. Capítulo 4. El arte de no hacerlo todo. Una de las ideas más peligrosas que muchas personas arrastran sin darse cuenta es la creencia de que hay que hacerlo todo por cuenta propia, ya sea por orgullo, por miedo o por costumbre. Se piensa que delegar es una forma de debilidad o que pedir ayuda es un gasto que no se puede permitir. Pero esa idea es uno de los mayores obstáculos para quienes desean multiplicar su tiempo, su energía y sus ingresos. No se trata de evadir responsabilidades ni de evitar el esfuerzo, sino de reconocer que hay un punto en el que seguir haciéndolo todo uno mismo deja de ser eficiente y empieza a volverse una carga. El día tiene un límite de horas, el cuerpo un límite de energía y la mente un
límite de atención. Cuando alguien quiere controlar cada parte de lo que hace, lo que termina ocurriendo es que su tiempo se consume en tareas que no construyen futuro, solo resuelven lo urgente. Esa es la trampa de querer estar en todo. Se termina agotado en lo inmediato y sin espacio para lo importante. El arte de no hacerlo todo es, justamente, entender que el verdadero crecimiento no viene de ser capaz de hacerlo todo, sino de saber en qué sí hay que estar y en qué no. Cuando se observa cómo trabajan muchas personas, se nota un patrón. La mayor parte del día está ocupada en cosas que podrían hacer otros. Desde responder correos, coordinar detalles, resolver problemas pequeños o repetir tareas mecánicas. No es que estas tareas no sean necesarias, es que no necesitan ser hechas por quien debería estar tomando decisiones más grandes. Lo que distingue a quienes logran avanzar con rapidez no es que trabajen más horas, sino que protegen su tiempo como un recurso valioso. Ellos no se ocupan en lo que puede resolverse con una instrucción clara, una herramienta o una persona capacitada. Usan su tiempo en pensar, crear, decidir, revisar lo importante y, sobre todo, en construir el siguiente paso de lo que están desarrollando. Esa es la diferencia entre estar ocupado y estar creciendo. Y el paso que separa una cosa de la otra es saber soltar. Porque no se puede construir algo grande si uno es el único que lo sostiene. Tampoco se puede crecer si cada parte del día está llena de tareas que solo mantienen lo que ya existe, pero no lo hacen avanzar. El miedo a delegar muchas veces viene de dos creencias equivocadas. La primera es pensar que nadie lo hará igual de bien. Y la segunda, creer que es más caro pagarle a alguien que hacerlo uno mismo. Pero ambas ideas fallan al mirar solo el corto plazo. Es verdad que al principio puede parecer más sencillo encargarse de todo, pero con el tiempo, eso se convierte en una trampa que impide escalar. Quienes quieren multiplicar su impacto entienden que hay tareas que tienen poco valor si se las compara con el uso que se le podría dar a ese tiempo si se usara para pensar, planear, crear o mejorar lo que ya existe. Por ejemplo, si una persona gasta 2 horas al día en actividades repetitivas que podría delegar por una pequeña parte de sus ingresos, pero con esas 2 horas libres podría diseñar una nueva estrategia o buscar una nueva oportunidad, entonces no está ahorrando dinero, está perdiendo crecimiento. Delegar no es un gasto, es una inversión. Una inversión en libertad, en enfoque y en expansión. Cada tarea que alguien más puede hacer es una posibilidad para liberar tiempo valioso que se puede reinvertir en lo que de verdad tiene impacto. Este capítulo no propone que se deje de trabajar ni que se dependa por completo de otros. Propone algo más inteligente, reconocer que el crecimiento exige aprender a soltar, a confiar y a construir equipos o sistemas que permitan avanzar sin cargar con todo el peso sobre los hombros. En vez de intentar tener control total sobre cada detalle, se trata de tener control sobre el rumbo general y claridad sobre qué actividades realmente necesitan de nuestra atención directa. Quienes entienden esto no son más inteligentes ni más capaces. Simplemente han comprendido que hay un límite natural al hacerlo todo uno mismo, y que después de cierto punto, seguir intentándolo solo no es una virtud, sino una forma silenciosa de frenar el avance. El arte de no hacerlo todo no es un capricho, es una estrategia de crecimiento. Es reconocer que el tiempo no se puede recuperar y que usarlo en lo que no construye significa desperdiciarlo, aunque se esté ocupado todo el día. Incluso en etapas tempranas, cuando los recursos son limitados, es posible empezar a aplicar este principio. No siempre se trata de contratar a alguien, sino de usar mejor lo que ya existe. Hay herramientas digitales que automatizan tareas simples.
Hay personas que pueden intercambiar servicios o colaborar por proyectos. Hay formas de organizarse que permiten evitar la repetición innecesaria. Todo eso forma parte del arte de no hacerlo todo. Y cada decisión que se toma en ese sentido libera un poco más de espacio mental, de energía y de tiempo para enfocarse en lo que realmente importa. La mayoría de las personas pasa el día apagando fuegos, resolviendo lo urgente y reaccionando a lo que aparece. Pero quienes avanzan de verdad diseñan sus días para tener espacio para lo esencial. Y ese espacio no aparece solo. Hay que crearlo, hay que protegerlo. Y para eso hay que aprender a soltar lo que puede ser resuelto de otra forma. Al final, no se trata de dejar de hacer cosas, se trata de dejar de hacer aquellas cosas que no te llevan a donde realmente quieres llegar. Cuando uno empieza a ver su tiempo como un recurso limitado, todo cambia. Ya no se trata de llenar la agenda, sino de vaciarla de lo que no aporta. Ya no se trata de sentirse útil todo el tiempo, sino de ser estratégico, porque no es lo mismo estar ocupado que estar creciendo, y quien aprende a no hacerlo todo, empieza a crecer con más ligereza, más enfoque y más velocidad. El tiempo que se libera no es tiempo perdido, es tiempo que se gana para pensar, decidir, crear y construir lo que sí hace la diferencia. Ese es el arte, no en hacer menos, sino en hacer mejor. Y para lograrlo, hay que dejar de cargar con todo, porque nadie que ha construido algo grande lo ha hecho solo. Y tú tampoco tienes que hacerlo. Capítulo 5. Crea sistemas que trabajen por ti. Una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar cuando quiere multiplicar su tiempo y su dinero es dejar de depender únicamente de su esfuerzo diario y empezar a construir sistemas que funcionen sin su presencia constante. Un sistema, en este contexto, no es algo complicado ni lleno de tecnología. Es simplemente una estructura organizada que permite que ciertas tareas se hagan por sí solas o que se mantengan activas sin que uno tenga que estar controlándolas todo el tiempo. Muchas personas pasan sus días repitiendo las mismas acciones una y otra vez, desde responder los mismos mensajes hasta resolver los mismos problemas. Cada día parece una copia del anterior, y aunque eso da la sensación de control, en realidad es una señal de que no hay un sistema funcionando. Cuando se vive así, el progreso depende exclusivamente del tiempo disponible y del nivel de energía. Si un día no se puede trabajar, ese día no se produce. Si hay cansancio, todo se retrasa. Si surgen imprevistos, se pierde el avance. En cambio, cuando hay un sistema bien pensado, el resultado no se detiene solo porque uno se ausente un rato. Y eso cambia por completo la forma de vivir, de crecer y de planificar el futuro. El verdadero valor de un sistema no está en lo que hace, sino en lo que permite. Un sistema libera tiempo. Un sistema reduce errores. Un sistema permite que el crecimiento no dependa únicamente de la fuerza de voluntad o del esfuerzo manual. Por ejemplo, si alguien tiene que enviar la misma información a cada nuevo cliente, puede escribir una guía clara y enviarla automáticamente cada vez que llega una consulta. Si tiene que recordar los mismos pasos cada semana para hacer una tarea, puede dejar todo anotado en un documento que siga un orden, de forma que no pierda tiempo pensando desde cero. Si cada venta requiere explicar lo mismo una y otra vez, puede grabar un video con las respuestas más comunes. Todos estos son sistemas, y aunque parezcan simples, marcan una diferencia enorme, porque mientras otros pierden energía repitiendo, quien tiene un sistema se enfoca en mejorar. Mientras otros están ocupados haciendo lo mismo de siempre, quien tiene un sistema puede avanzar en lo nuevo. Muchas personas no crean sistemas porque creen que les tomará demasiado tiempo armarlos, pero lo que no se dan cuenta es que ese tiempo ya lo están perdiendo cada día,
solo que de forma invisible. Cada vez que repiten una tarea, cada vez que corrigen un error por no tener orden, cada vez que se atrasan por olvidar un paso, están perdiendo tiempo que podrían haber ahorrado si hubieran organizado las cosas desde el principio. Crear un sistema requiere esfuerzo una sola vez, pero repetir una tarea sin sistema desgasta cada día. La diferencia entre quienes avanzan con tranquilidad y quienes viven apagando incendios no es la cantidad de trabajo que tienen, sino la calidad del orden que han creado. Un sistema no es algo frío ni robótico, es un aliado que permite que uno se dedique a lo que realmente importa. Cuando el trabajo básico ya está organizado, la mente se libera. Aparecen nuevas ideas, se mejora lo que ya existe, se puede pensar a más largo plazo. Todo eso es imposible cuando cada día se empieza desde cero. Tener sistemas no es algo exclusivo de grandes empresas ni de personas expertas en tecnología. Cualquier persona puede empezar desde lo básico. Un calendario compartido, una lista de pasos para tareas frecuentes, una carpeta organizada con los archivos más usados, una herramienta sencilla para automatizar correos, un documento con respuestas frecuentes, una plantilla para cotizaciones. Todo eso son sistemas, y cada uno, por pequeño que parezca, ahorra tiempo y evita errores. Lo importante es entender que crear sistemas no es un lujo, es una necesidad para quien quiere crecer sin agotarse. Cuanto más tiempo se pierde en tareas repetitivas, menos espacio queda para pensar en lo importante, y esa es la gran diferencia. Los que multiplican no lo hacen porque trabajan más, sino porque construyen entornos donde lo básico ya funciona sin su atención constante. Una de las mayores ventajas de tener sistemas es que facilitan el trabajo en equipo. Cuando hay orden, cuando hay pasos claros, cuando todo está documentado, es más fácil que otras personas se sumen sin depender todo el tiempo de instrucciones. Esto permite delegar con más tranquilidad, formar colaboradores más rápido y evitar que todo dependa de una sola persona. Incluso si alguien trabaja solo, un sistema bien armado le ayuda a no depender de la memoria ni del estado de ánimo. No tiene que pensar cada vez cómo hacerlo, simplemente sigue el proceso que ya ha probado. Esto reduce el cansancio mental, aumenta la productividad y permite enfocarse en tareas que realmente hacen la diferencia. Además, cuando se crean buenos sistemas, se pueden mejorar con el tiempo. Un sistema no es algo que se hace una vez y se olvida. Es una estructura viva que puede adaptarse y crecer según lo que uno aprende. Pero para que eso pase, primero hay que tener una base. Y esa base se construye con intención, con orden y con visión a futuro. Crear sistemas es también una forma de respeto por el propio tiempo. Es entender que cada minuto que se ahorra no es un minuto vacío, sino una oportunidad para avanzar. Es tomar conciencia de que el tiempo que se pierde en tareas sin estructura se está restando del tiempo que podría usarse para crear, aprender, descansar o disfrutar. Quien construye sistemas está eligiendo dejar de ser esclavo de lo urgente para empezar a vivir desde lo importante. Está eligiendo dejar de repetir lo mismo una y otra vez para empezar a construir algo que crece por sí solo. Y esa es la verdadera libertad. Saber que, aunque uno se detenga un momento, lo construido sigue funcionando. No se trata de hacer las cosas más rápido, se trata de hacerlas de forma que no tengan que repetirse una y otra vez. Porque quien vive repitiendo, vive atrapado. Y quien construye sistemas, vive liberando su tiempo para lo que realmente vale la pena. Capítulo 6. Reinvertir el tiempo en multiplicadores. Cuando alguien empieza a liberar su tiempo gracias a mejores decisiones, delegación o sistemas que funcionan solos, se encuentra frente a una oportunidad que pocos saben aprovechar.
decidir en qué usar esas horas que ya no están atrapadas en lo repetitivo. Y aquí es donde muchos cometen un error silencioso. Usan ese tiempo libre para llenar su agenda con más tareas urgentes o lo malgastan sin darle dirección. Pero quienes verdaderamente entienden cómo multiplicar resultados no se conforman con liberar tiempo, lo reinvierten. Y no lo hacen en cualquier cosa, lo reinvierten en actividades que multiplican su crecimiento, sus ingresos o su impacto. Es decir, lo usan en multiplicadores. Un multiplicador es cualquier acción que con el tiempo tiene un efecto mucho más grande que el esfuerzo que se puso al inicio. No se trata de estar ocupado todo el día, sino de elegir con conciencia qué actividades tienen el potencial de transformar una hora libre en un beneficio sostenido. Los multiplicadores no siempre son espectaculares. A veces parecen cosas pequeñas, una conversación con alguien que abre una nueva posibilidad, una hora de lectura que cambia la forma de ver un problema, un momento para pensar en una nueva estrategia, o simplemente un descanso que renueva la claridad mental para tomar mejores decisiones. Lo importante es que ese tiempo no se escapa, se usa con intención. Y con esa intención, cada hora libre se convierte en una semilla de expansión. Quienes logran avanzar con fuerza en su camino personal o financiero no lo hacen porque tengan más tiempo que los demás, sino porque usan diferente el poco tiempo que tienen. Mientras muchos usan su tiempo libre para distraerse sin rumbo, ellos lo ven como un recurso demasiado valioso para dejarlo a la improvisación. No significa que no descansen, ni que estén pensando en trabajar todo el tiempo. Significa que el descanso también puede ser un multiplicador si se hace con intención. El cuerpo necesita energía, la mente necesita aire, las ideas necesitan pausas para madurar. Por eso, los multiplicadores no son solo productivos, también son regeneradores. Sirven para construir, pero también para renovar. Lo importante es saber distinguir cuándo se está usando el tiempo para crecer y cuándo solo se está dejando pasar, porque no es lo mismo descansar para recuperar claridad que escapar para no pensar. Usar el tiempo en multiplicadores es una práctica consciente. Es preguntarse, ¿esto que estoy haciendo ahora me lleva a un mejor lugar mañana? ¿Este uso de mi tiempo está construyendo algo duradero o solo me mantiene ocupado? Y esas preguntas, cuando se responden con honestidad, revelan mucho más de lo que parece. Reinvertir el tiempo en multiplicadores no requiere grandes inversiones ni conocimientos complejos. Requiere saber qué áreas de la vida o del proyecto que uno está construyendo pueden producir resultados más grandes si se les dedica más atención. Por ejemplo, mejorar una habilidad clave que puede aumentar el valor del trabajo propio, ampliar una red de contactos que abra nuevas puertas, investigar nuevas formas de expandir lo que ya se hace, o simplemente observar con detenimiento qué cosas están funcionando bien y podrían mejorarse aún más. Todo eso se logra cuando hay tiempo disponible y se usa con enfoque. Sin embargo, si ese tiempo libre se llena con distracciones, con tareas de otros, con compromisos innecesarios o con actividades que solo apagan fuegos, entonces se pierde la oportunidad. Por eso, liberar tiempo no es el fin, es el principio. Lo que se haga con ese tiempo marca la diferencia entre avanzar o girar en círculos. La mayoría de las personas dice que no tiene tiempo para pensar, para leer, para aprender algo nuevo o para planear. Pero cuando por fin lo tienen, lo ocupan en lo mismo que hacían antes. Y así, nada cambia. Quienes multiplican, en cambio, protegen su tiempo como si fuera oro. Lo bloquean, lo reservan y lo usan para acciones que, aunque no den resultados inmediatos, generan impacto duradero. Un multiplicador puede ser una conversación profunda con alguien que ayude a ver lo que uno no está viendo.
Puede ser una sesión de estrategia consigo mismo para ordenar ideas. Puede ser aprender algo nuevo que aumente la capacidad de actuar mejor. Puede ser simplemente observar el propio negocio o proyecto con ojos críticos para detectar oportunidades. Todo eso necesita tiempo, pero más que tiempo, necesita espacio mental, y ese espacio no se consigue corriendo de un lado a otro. Se consigue liberando tareas innecesarias y luego cuidando el tiempo recuperado como si fuera el terreno donde se va a sembrar lo que viene. Por eso, reinvertir el tiempo no es una acción, es una forma de vivir. Es reemplazar la costumbre de llenar el calendario por la práctica de elegir con intención. Es dejar de pensar en cómo estar siempre haciendo algo y empezar a pensar en cómo hacer lo que realmente construye. Muchas personas piensan que están avanzando solo porque están ocupadas, pero estar ocupado no es lo mismo que estar creciendo, y muchas veces el verdadero avance ocurre en los momentos de mayor claridad, no en los de mayor movimiento. Los multiplicadores no siempre son visibles para los demás. A veces parecen pausas, a veces son espacios en blanco en la agenda, pero en esos espacios ocurren los cambios reales. Ahí es donde nacen las nuevas ideas, las mejores decisiones y los caminos que no se habían visto antes. Por eso, quien aprende a reinvertir su tiempo en multiplicadores, empieza a vivir desde otro lugar. Ya no está reaccionando a lo que pasa, está diseñando lo que quiere que pase. Ya no está atrapado en lo urgente, está enfocado en lo importante. Y ese cambio de postura lo transforma todo. Porque el tiempo, cuando se usa bien, no solo se gasta, se convierte. Se convierte en mejores resultados, en mejores relaciones, en mejores decisiones, en mejores formas de vivir. En resumen, reinvertir el tiempo en multiplicadores es pasar de vivir apagando incendios a construir estructuras. Es dejar de correr detrás de lo inmediato para empezar a caminar hacia lo duradero. No es llenar el día de cosas nuevas, es vaciarlo de lo que no construye. No es estar más ocupado, es estar más enfocado. Es entender que cada hora libre que se gana no es una hora para llenarla de lo que sea, sino una hora para sembrar algo que pueda dar frutos más adelante. Y ese tipo de siembra no se ve en el momento, pero con el tiempo cambia por completo el camino. Quien aprende esto no solo multiplica su dinero, multiplica su paz, su dirección y su capacidad de elegir. Porque no hay mayor riqueza que tener tiempo y saber usarlo para lo que realmente importa. Capítulo 7. Ahorrar no te hace rico. Multiplicar sí. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que ahorrar es el camino más seguro para alcanzar la estabilidad financiera. Desde temprana edad se enseña que guardar el dinero es una muestra de responsabilidad, que recortar gastos es una señal de madurez y que vivir con lo justo es una forma inteligente de administrar los recursos. Sin embargo, aunque el ahorro es una herramienta útil, por sí solo no es suficiente para construir riqueza. Ahorrar ayuda a protegerse de emergencias, a enfrentar imprevistos o a tomar decisiones sin presión cuando llega una necesidad. Pero si el dinero solo se guarda y no se pone a trabajar, lo único que hace es estancarse. Y peor aún, con el paso del tiempo, pierde valor. Cada año el costo de la vida sube y lo que se podía comprar antes con cierta cantidad de dinero, más adelante ya no alcanza. Así, lo que parecía una reserva se convierte lentamente en una pérdida. Por eso, los que logran construir riqueza no se enfocan en acumular dinero en una cuenta, sino en hacer que ese dinero genere más. Ellos no guardan por guardar. Ellos multiplican. Usan el dinero como una herramienta, no como un trofeo. Y lo hacen con una mentalidad que no está basada en el miedo a perder, sino en la decisión de crecer.
Ahorrar es importante, pero tiene un techo. No se puede ahorrar más de lo que se gana. No importa cuánto se recorte en gastos, siempre habrá un límite natural. Nadie puede reducir sus gastos a cero. Comer cuesta, vivir cuesta, moverse cuesta. Por eso, ahorrar tiene un margen muy estrecho, y si todo el enfoque está en recortar, en apretarse, en evitar cualquier gasto, se entra en una mentalidad de escasez. Esa mentalidad hace que cada gasto se vea como una amenaza, cada oportunidad como un riesgo y cada inversión como un peligro. En ese estado, el dinero no fluye, se encierra, se guarda como si fuera frágil, como si se fuera a romper. Pero el dinero no fue hecho para esconderse, fue hecho para moverse, para circular, para multiplicarse. Quienes entienden esto no desperdician, pero tampoco se aferran al dinero como si fuera lo único que tienen. Lo ven como una semilla que, si se planta bien, puede dar muchos frutos, y eso cambia toda la forma de relacionarse con él. Cuando alguien tiene miedo de invertir porque puede perder, muchas veces termina perdiendo más por no hacer nada. Hay personas que han pasado años ahorrando con disciplina, pero cuando llega el momento de hacer algo con ese dinero, no saben por dónde empezar. O peor aún, lo guardan durante tanto tiempo que termina siendo insuficiente cuando realmente lo necesitan. Mientras tanto, otros con menos recursos iniciales, pero con mentalidad multiplicadora, logran avanzar más rápido porque no esperan a tener mucho para comenzar. Empiezan con poco, pero lo usan bien. Lo ponen en movimiento. Buscan opciones que les permitan crecer, aunque el proceso sea lento al principio. Entienden que multiplicar no es una apuesta, es una construcción. Y que para multiplicar no se necesita suerte, se necesita visión. La diferencia no está en la cantidad de dinero, sino en lo que se hace con él. Porque el dinero que no se mueve, se debilita. Pero el dinero que se usa con estrategia, se fortalece con el tiempo. Multiplicar no significa arriesgar sin pensar, ni invertir en cualquier cosa que prometa resultados rápidos. Significa entender cómo funciona el valor a lo largo del tiempo. Por ejemplo, alguien que invierte en mejorar una habilidad clave puede aumentar su capacidad de generar ingresos. Alguien que decide participar en un proyecto rentable, aunque sea con una pequeña parte, está construyendo una fuente futura. Alguien que compra una herramienta que le permite ahorrar horas o producir más en menos tiempo, está multiplicando. Y todo eso ocurre no por azar, sino por decisión. Los que multiplican no tienen miedo de usar el dinero. Tienen respeto por él, pero no miedo. Saben que guardarlo sin propósito no es protegerlo, es dejarlo morir lentamente. Por eso, cuando tienen dinero disponible, piensan, ¿cómo puedo convertir esto en más valor? ¿Cómo puedo hacer que esto me dé algo más a cambio? Y a partir de ahí empiezan a moverse de forma distinta. El ahorro sin propósito también crea una ilusión de seguridad. Tener dinero guardado puede dar tranquilidad, pero esa tranquilidad es frágil si no se acompaña de una estrategia que haga crecer ese dinero. Muchos creen que tener una cuenta con cierta cantidad es señal de que están bien financieramente, pero cuando esa cantidad se mantiene igual año tras año, en realidad se está empobreciendo sin darse cuenta, porque lo que hoy parece suficiente, mañana ya no lo es. Y no por mala administración, sino por el simple hecho de que todo sube de precio con el tiempo. En cambio, quienes multiplican están constantemente buscando formas de expandir lo que ya tienen. No esperan a tener una fortuna para empezar. Empiezan con lo que tienen, pero con una mentalidad diferente. No preguntan ¿cómo ahorro más?, sino ¿cómo uso esto para producir algo nuevo? Esa es la verdadera diferencia entre ahorrar y multiplicar. Uno guarda, el otro construye. Es importante tener una reserva. Eso es parte de una base sólida, pero la reserva es un punto de partida, no un fin.
El error está en quedarse solo en ese paso, como si guardar fuera el último escalón. Y no lo es apenas el inicio. Después de guardar lo necesario para protegerse de emergencias, el siguiente paso es usar el excedente para crecer, y eso implica aprender, explorar, comparar opciones, perder el miedo a mover el dinero y entender que con el tiempo las mejores decisiones no son las que cuidan cada centavo, sino las que hacen que esos centavos se conviertan en algo más grande. Quien solo ahorra, vive cuidando lo que tiene. Quien multiplica, vive creando lo que viene. Repetir la idea de que ahorrar es la única vía puede sonar responsable, pero también puede ser una forma de estancamiento. No es que esté mal ahorrar, es que está incompleto si no se acompaña de visión, porque la libertad financiera no se alcanza solo evitando gastos. Se alcanza cuando el dinero empieza a producir más dinero sin que uno tenga que estar presente todo el tiempo. Y para llegar a ese punto hay que salir del modelo que solo cuida lo que ya se tiene y entrar en un modelo que construye lo que aún no se tiene. Esa es la mentalidad que transforma el ahorro en inversión y el miedo en crecimiento. No se trata de dejar de cuidar los recursos, sino de dejar de tratarlos como si fueran intocables. Porque el dinero no crece cuando se guarda, crece cuando se mueve con propósito. Capítulo 8. Inversiones que se escalan solas. Una inversión que se escala sola no significa magia ni riqueza instantánea. Significa construir algo que, con el paso del tiempo, crece por sí mismo sin necesidad de atención permanente. Es el tipo de inversión que, una vez puesta en marcha, no necesita que uno esté presente todo el tiempo para seguir generando valor. Y eso marca una diferencia enorme frente a otras formas de generar dinero, donde todo depende del esfuerzo diario. Cuando una persona invierte en algo que se escala solo, está eligiendo salir del ciclo de trabajar para ganar y entrar en un sistema donde el trabajo inicial da frutos muchas veces, sin repetirse una y otra vez. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere visión, paciencia y, sobre todo, entender cómo elegir las estructuras adecuadas. No toda inversión se escala. Algunas solo funcionan mientras uno sigue trabajando en ellas. Pero otras, si están bien pensadas, se expanden solas, alcanzan más personas, generan más ingresos o aumentan su valor con el tiempo, sin que uno tenga que intervenir constantemente. El concepto de escalar no es complicado. Es simplemente hacer que algo crezca sin que el esfuerzo tenga que crecer al mismo ritmo. Por ejemplo, si una persona vende un producto físico y cada venta requiere fabricar y entregar manualmente, entonces su ingreso depende de cuánto pueda producir y enviar. Pero si en lugar de eso crea un producto que se puede entregar de forma automática, como un curso en línea, una guía digital o una herramienta descargable, entonces cada nueva venta no exige más trabajo. El esfuerzo fue inicial y después el sistema sigue funcionando solo. Eso es escalar. Y lo mismo aplica a muchas formas de inversión. Hay bienes que se valorizan con el tiempo. Hay proyectos que generan ingresos mes a mes sin que uno tenga que estar pendiente de cada detalle. Hay estructuras que con una buena planificación permiten que lo que se construyó una vez siga creciendo por sí mismo. Y ese es el tipo de inversión que permite avanzar sin agotarse. Inversiones que se escalan solas pueden encontrarse en distintos campos. Algunas están en lo digital, como contenidos que se venden de forma automática o herramientas que miles de personas pueden usar sin necesidad de contacto directo. Otras están en lo físico, como bienes raíces que generan ingresos por alquiler y aumentan su valor con el paso del tiempo.
También hay ideas que, al convertirlas en sistemas, funcionan de forma automática, como una franquicia, una marca que otros gestionan, o una tienda en línea que se administra con herramientas que automatizan casi todo. Lo importante no es el formato. Lo importante es entender el principio. Si cada nuevo ingreso exige el mismo nivel de trabajo que el anterior, no hay escalabilidad. Pero si cada nuevo ingreso se genera con el mismo o menor esfuerzo, entonces sí hay crecimiento real. Las inversiones que se escalan solas permiten multiplicar sin agotarse, y eso cambia por completo el panorama financiero de quien lo entiende. El error más común es pensar que este tipo de inversiones son solo para personas con mucho dinero o con acceso a contactos especiales. Pero eso no es cierto. Lo que se necesita, más que dinero, es enfoque. Porque escalar no es cuestión de cantidad, sino de estructura. Alguien con poco capital puede crear algo pequeño que se escale si se diseña bien desde el principio. No se trata de tener una gran empresa, sino de tener una idea que no dependa del esfuerzo constante. Incluso una inversión pequeña, como una publicación que se puede vender muchas veces o un sistema que ahorra tiempo a otros, puede escalar si se enfoca en crecer sin multiplicar el esfuerzo. Y a medida que se recibe ingreso de esa fuente, se puede reinvertir para mejorar el sistema, llegar a más personas o construir nuevas líneas de ingreso que también crezcan solas. Así es como se construye una red de inversiones escalables, paso a paso, sin saltos vacíos, pero con mentalidad de crecimiento. Quienes logran vivir con más tranquilidad no siempre tienen más dinero, pero sí tienen ingresos que no dependen totalmente de su tiempo. Eso les da libertad para elegir. Pueden detenerse sin que todo se detenga. Pueden tomarse un respiro sin que los ingresos se apaguen. Pueden planear con más claridad porque saben que, aunque no estén presentes todo el tiempo, lo que construyeron sigue generando valor. Esa es la gran ventaja de las inversiones que se escalan solas. No esclavizan. No obligan a estar siempre activos. No ponen toda la presión sobre los hombros. Por eso, cuando una persona quiere crecer sin sentirse sobrecargada, este tipo de inversión es el camino más inteligente. Y no requiere velocidad, requiere estructura. Se trata de preguntarse, ¿esto que estoy construyendo puede seguir funcionando sin mí? ¿Este esfuerzo que estoy haciendo hoy puede dar frutos mañana sin que tenga que repetirlo? Si la respuesta es sí, entonces ese proyecto tiene potencial para escalar. Es importante aclarar que escalar no significa dejar de trabajar o abandonar las responsabilidades. Significa elegir mejor en qué se trabaja. En lugar de estar ocupado todo el tiempo en tareas repetitivas, se dedica tiempo a construir sistemas que funcionen sin interrupción. En lugar de preocuparse por generar ingresos todos los días, se piensa en cómo diseñar fuentes de ingreso que trabajen todos los días por sí solas. Esa diferencia de enfoque es lo que separa a quienes viven para sobrevivir de quienes viven para construir. Y construir con mentalidad escalable permite que cada paso tenga un efecto más grande que el anterior. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacer mejor las que ya se están haciendo. No se trata de crecer por crecer, se trata de crecer sin que el crecimiento implique más esfuerzo del que uno puede sostener. En resumen, las inversiones que se escalan solas son aquellas que siguen funcionando cuando uno descansa. Son las que se multiplican sin exigir más desgaste. Son las que, bien hechas, pueden sostener una vida más libre, más estable y más enfocada. No todas las personas las aplican, pero todas pueden hacerlo si cambian la forma en que ven el dinero y el trabajo. Porque no se trata de trabajar más, se trata de diseñar mejor.
Y cuando se diseña con visión, incluso algo pequeño puede convertirse en algo grande si está pensado para crecer solo. Capítulo 9. La lógica detrás del interés compuesto. Existe una idea que ha sido llamada por muchos una de las formas más poderosas de crecimiento financiero a lo largo del tiempo. No se trata de una estrategia compleja ni de una herramienta que requiera estudios avanzados. Es un principio sencillo, pero con efectos enormes, el interés compuesto, y aunque a primera vista puede sonar como algo técnico o poco emocionante, cuando se comprende con claridad, se convierte en una de las bases más sólidas para multiplicar el dinero sin agotarse. En pocas palabras, el interés compuesto es cuando el dinero no solo genera más dinero, sino que además los beneficios obtenidos vuelven a sumarse y también empiezan a generar beneficios. Es decir, no se gana solamente sobre la cantidad inicial, sino también sobre las ganancias que esa cantidad ha ido produciendo. Es un crecimiento que se alimenta a sí mismo. Y con el tiempo, ese efecto crea una curva de expansión que se vuelve cada vez más pronunciada. Lo que empieza siendo un resultado pequeño, si se mantiene con constancia, termina siendo un salto enorme. Pero ese salto no es visible al inicio, ni es inmediato. Por eso, muchas personas lo subestiman, lo abandonan antes de tiempo, o ni siquiera lo consideran. Y ahí es donde pierden una de las oportunidades más claras de multiplicar su dinero sin desgastarse. El interés compuesto no requiere grandes cantidades para empezar. Lo que sí requiere es paciencia, porque su mayor poder se manifiesta con el paso de los años. Es como una planta que crece lentamente al principio, pero que al alcanzar cierta altura empieza a desarrollarse con rapidez. Las personas que entienden esto no se desesperan por ver resultados rápidos. Saben que lo importante no es cuánto ganan el primer mes, sino lo que pueden ganar si dejan que su dinero trabaje todos los meses sin ser interrumpido. Esta lógica rompe con la ansiedad que muchas veces domina las decisiones financieras. En lugar de buscar ganancias urgentes, se enfoca en constancia. En lugar de correr detrás de oportunidades nuevas cada semana, se concentra en una construcción sólida, lenta, pero firme. Y eso no solo es una estrategia inteligente, también es una forma más tranquila de vivir. Porque cuando se aplica el interés compuesto con disciplina, el esfuerzo inicial se transforma en una fuente de crecimiento que no exige estar pendiente todo el tiempo. Es como empujar una rueda cuesta arriba al inicio y luego verla girar por sí sola mientras uno solo cuida que no se detenga. Muchas personas ahorran durante años sin obtener grandes resultados, porque guardan su dinero sin ponerlo a trabajar. Lo mantienen en lugares donde no crece, donde no genera beneficios, o donde incluso pierde valor con el tiempo. Y lo hacen porque creen que eso es más seguro. Pero lo que no consideran es que hay formas simples y accesibles de poner ese dinero a producir, incluso si es poco. No se trata de buscar grandes ganancias de inmediato, sino de elegir lugares donde el dinero, aunque sea en pequeñas cantidades, tenga la oportunidad de crecer poco a poco. Y lo más importante, dejarlo ahí el tiempo suficiente para que se multiplique. Esa es la base del interés compuesto. No es una carrera de velocidad, es una caminata de fondo. Y como toda caminata larga, el secreto no está en correr, sino en avanzar sin detenerse. El interés compuesto enseña una gran lección que va más allá del dinero. Los resultados más valiosos en la vida no vienen de hacer mucho de golpe, sino de hacer lo correcto de forma constante. Una persona que invierte poco, pero lo hace cada mes, termina con más crecimiento que alguien que invierte una vez una gran cantidad y luego se olvida. No se trata de cuánto se pone, sino de cuánto tiempo se deja crecer. Esa constancia es la clave.
Por eso, quienes han logrado resultados importantes no siempre son los que tuvieron más recursos al inicio, sino los que supieron mantener su compromiso a lo largo del tiempo. La lógica detrás del interés compuesto también enseña algo esencial, que las decisiones pequeñas, cuando se repiten con inteligencia, tienen un efecto acumulado enorme. Cada aporte mensual, cada decisión de no tocar el dinero demasiado pronto, cada elección de mantener el rumbo en lugar de dejarse llevar por el impulso del momento, todo eso suma. Y no solo suma, con el tiempo multiplica. Otra ventaja de este tipo de crecimiento es que no depende de estar presente todo el tiempo. Una vez que se toma la decisión y se pone en marcha el sistema, el dinero sigue trabajando. Esto permite dedicar la atención a otras cosas, pensar en nuevos proyectos, fortalecer habilidades o simplemente vivir con más tranquilidad. Porque se sabe que, en segundo plano, hay algo que sigue creciendo. Y eso, aunque parezca invisible, cambia completamente la forma en que se vive. No se tiene que estar generando dinero todo el tiempo con esfuerzo físico o mental. Se ha construido un aliado silencioso que trabaja cada día. Y eso, cuando se mantiene con disciplina, se convierte en una de las herramientas más poderosas para lograr libertad en el futuro. El motivo por el cual muchas personas no aprovechan el interés compuesto es porque quieren ver resultados inmediatos. Viven bajo la presión de resolver todo ya. Y cuando no ven grandes números en poco tiempo, abandonan, cambian de rumbo o se frustran. Pero quienes entienden cómo funciona este principio no se enfocan en los primeros meses. Se enfocan en la trayectoria completa. Saben que si hoy siembran, dentro de unos años cosecharán mucho más de lo que imaginan. Y lo más interesante es que cuanto más tiempo pasa, más rápido crece. Es como si el proceso se acelerara solo. Porque llega un momento en que las ganancias empiezan a superar todo lo que se ha puesto. Y ahí es cuando la curva de crecimiento se vuelve evidente. Pero para llegar a ese punto hay que resistir el impulso de interrumpirlo todo por querer resultados rápidos. En conclusión, la lógica detrás del interés compuesto no es una promesa lejana, es una realidad que muchas personas están desaprovechando por falta de paciencia o por no entender cómo funciona. No se necesita tener mucho para empezar, solo se necesita empezar y no detenerse. Con el paso del tiempo, lo que al inicio parece lento se vuelve imparable, porque cada ganancia genera otra, cada paso multiplica el anterior, y esa es la verdadera riqueza, cuando el dinero que uno sembró empieza a trabajar solo, y los frutos llegan incluso cuando uno ya no está sembrando. Es ahí cuando se deja de trabajar solo por dinero, y el dinero empieza a trabajar por uno. Capítulo 10. El poder del dinero ajeno. Uno de los errores más comunes cuando se piensa en construir riqueza es creer que todo debe hacerse con dinero propio. Esa idea, aunque parece lógica, limita por completo el ritmo y la escala del crecimiento. Muchas personas pasan años esperando tener lo suficiente para empezar un proyecto, para invertir o para construir algo que desean, cuando en realidad hay una forma más inteligente y acelerada de hacerlo: aprender a usar el dinero de otros. Esto no significa abusar de la confianza de nadie, ni depender permanentemente de recursos que no se han ganado. Significa entender que en el mundo real, muchos de los que avanzan rápido no lo hacen porque tienen mucho, sino porque saben cómo usar de forma responsable el capital que otros están dispuestos a mover. Usar dinero ajeno es una herramienta que permite escalar, construir, apalancarse y, sobre todo, multiplicar, siempre que se entienda bien el propósito y se administre con claridad. Esta práctica es común en negocios, en inversiones, en asociaciones y en proyectos que necesitan impulso para crecer. Y aunque muchos la ven con temor,
Quienes logran dominarla no solo avanzan más rápido, sino que aprenden a ver el dinero como un vehículo, no como una barrera. El dinero ajeno puede venir en distintas formas. Puede ser un préstamo formal, una inversión de alguien que cree en una idea, un acuerdo con un socio, un recurso compartido entre personas que tienen el mismo objetivo, o incluso el uso de infraestructura ya existente para evitar gastos innecesarios. Lo importante es entender que el capital no siempre tiene que salir del propio bolsillo para que se construya algo sólido. Hay personas que, por ejemplo, arriendan espacios en lugar de comprarlos, alquilan herramientas en vez de adquirirlas, o se apoyan en plataformas que permiten operar sin necesidad de grandes gastos iniciales. Todo eso es usar dinero o recursos de otros. Y hacerlo bien no es señal de debilidad, es señal de estrategia. El problema no es utilizar recursos ajenos, el problema es no saber administrarlos. Por eso, lo primero que se necesita es claridad, saber con exactitud para qué se necesita ese dinero, cómo se va a devolver o compartir y qué impacto va a generar. Si esa claridad existe, entonces el dinero ajeno se convierte en un motor, pero si se toma sin dirección, se transforma en una carga. En el mundo de los negocios y las inversiones, casi todo se construye con dinero ajeno. Las grandes empresas no usan únicamente su propio capital, se apalancan, consiguen inversionistas, piden crédito, forman alianzas. Y eso no es un secreto, es una práctica normal. Entonces, si eso es válido para empresas grandes, ¿por qué muchas personas creen que deben hacerlo todo con lo poco que tienen? La respuesta está en la mentalidad. Hay una creencia profunda que asocia el pedir ayuda o el usar dinero ajeno con debilidad o con riesgo. Pero lo cierto es que el verdadero riesgo es quedarse estancado por falta de movimiento. Quien aprende a utilizar recursos externos con inteligencia no solo crece más rápido, también aprende a hacer más con menos. Y eso es una ventaja enorme. Porque en lugar de esperar a tener todo listo, empieza con lo que tiene y busca lo que le falta, no con resignación, sino con estrategia. El dinero ajeno, bien usado, no solo sirve para cubrir un vacío, sirve para acelerar una idea que ya está funcionando. Es importante dejar claro que usar dinero ajeno no es una solución mágica. No se trata de pedir por pedir, ni de endeudarse sin sentido. Se trata de pensar como una persona que construye algo que genera valor. Si alguien tiene una idea que puede dar frutos, entonces no hay nada de malo en buscar a alguien que quiera participar en ese crecimiento. Pero para eso hay que saber explicar, mostrar, convencer. Hay que construir confianza, porque nadie va a entregar su dinero a quien no tiene un plan claro. Por eso, usar dinero ajeno también exige preparación, exige responsabilidad. No basta con tener una buena idea. Hace falta demostrar que esa idea puede convertirse en una realidad que funcione. Y si eso está claro, muchas veces el dinero aparece, porque el dinero siempre está buscando lugares donde multiplicarse. Si uno puede ofrecer ese lugar, entonces no hace falta tener todo para empezar. Hace falta tener visión y capacidad para ejecutarla con firmeza. Además, usar dinero ajeno no siempre significa grandes montos. A veces basta con pequeños apoyos, con acuerdos justos, con colaboraciones bien estructuradas. Por ejemplo, alguien puede ofrecer un porcentaje de una ganancia futura a cambio de una inversión puntual. Otro puede proponer un modelo de trabajo compartido donde ambas partes ganan. Lo importante es que haya transparencia, reglas claras y un acuerdo que beneficie a todos. En este tipo de relaciones, lo que más vale no es el dinero, sino la confianza. Por eso, quien quiere usar dinero ajeno debe ser muy cuidadoso con su palabra, con su reputación y con la forma en que comunica, porque una vez que se rompe la confianza, las puertas se cierran. Pero si se mantiene la integridad, se abren muchas más.
Quienes han aprendido a usar el dinero ajeno con inteligencia no solo han crecido más rápido, también han aprendido a pensar más en grande, porque cuando uno se limita a lo que tiene, su visión también se limita. Pero cuando entiende que hay formas de acceder a recursos externos, empieza a imaginar caminos que antes no se veían posibles. Y ese cambio de mentalidad lo transforma todo. No porque ahora se dependa de otros, sino porque se ha entendido que el crecimiento no siempre es individual. A veces, avanzar requiere sumar, y saber con quién sumar y cómo hacerlo puede ser la diferencia entre quedarse en la idea o construir algo que realmente impacte. En resumen, el dinero ajeno no es una amenaza, es una oportunidad, siempre que se use con respeto, con dirección y con inteligencia. No se trata de pedir ayuda por debilidad, sino de crear alianzas desde la visión. No se trata de endeudarse sin pensar, sino de invertir con claridad. Y no se trata de esperar a tenerlo todo, sino de saber construir con lo que uno tiene y con lo que se puede integrar. Porque al final, el que avanza no es el que tiene más, sino el que sabe usar mejor lo que tiene y lo que puede conseguir. ¿Qué opinión tienes acerca de las 10 fórmulas de los millonarios para multiplicar su tiempo y su dinero? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.